Hoy nos toca el capítulo 5. Hoy vamos a hablar con relación de Ireneo y Tertuliano. ¿Ya lo tienen? Nuestra enseñanza habla con relación a Ireneo, que él es uno del siglo II, que es un inminente cristiano. Ireneo, su actividad misionera, su celo por la causa de la verdad, su talento de escritor, sus admirables dotes pastorales y su martirio le han hecho pasar por la posterioridad rodeado de un aureola luminosa, que es lo que lo hace resaltar a Ireneo, que es su verdad por la palabra. Y más en esos tiempos que ellos estaban viviendo, cuando empezaban a distorsionar la palabra, que empezaban a través de los gnósticos, a través de los montañistas, empezaba la distorsión, que aunque estaban dentro de la iglesia, comenzaban con sus divisiones. Entonces, por eso nos habla que era un hombre celoso de la palabra de verdad, de la palabra de vida. También su talento de escritor, que escribió 5 libros, como más adelante lo vamos a ir viendo, dentro de otros escritos, sus admirables dotes pastorales y su martirio, que vivió también, a él le tocó vivir un martirio. Nació en Asia Menor en el año de 140 y tuvo el privilegio de ser discípulo de Policarpio, recordemos que Policarpio fue uno de los discípulos cercanos a Juan, como ya lo hemos visto anteriormente. La tierra natal, fue Esmirna, ciudad de Asia Menor. El lugar y la fecha de su nacimiento, ya lo acabamos de ver, fue en el 140, posible que conociera el más notable de los discípulos, que era Juan, por la ciudad en la que vivía, a Policarpio. Ireneo destaca la fidelidad de Policarpio, o sea, cómo es que él aprendió de Policarpio, a través de lo que aprendió, que fue la palabra, él reflejó también fidelidad, así como lo hizo Policarpio. Y dentro de ese celo hay una exhortación que le hace a Florino, porque empezaba a desviarse. Así como la iglesia de Roma recibió de sus fundadores a Pedro y a Pablo, así Ireneo recibió esa enseñanza que venía de Juan. Dice que se estableció en la ciudad Lyon, que es la capital de Galacia, lo que viene siendo en este tiempo Francia. Entonces a veces decimos, bueno, ¿y qué ciudad es esa? ¿Dónde quedó, no? Bueno, la ubicación queda dentro de lo que es Francia, ¿sí? Dice que toda su vida recordó Ireneo con gran satisfacción lo que había aprendido la doctrina cristiana de los labios de aquellos que estuvieron en contacto inmediato con los apóstoles. Escribiendo a Florino, quien se había desencaminado de la enseñanza que aprendiera en Esmirna, el mismo tiempo que él lo dice. Entonces aquí podemos ver que aunque recibieron la misma enseñanza de diferentes discípulos, pero los discípulos fueron testigos reales, fueron quienes caminaron con Jesucristo, tuvieron esa enseñanza directa. Y Ireneo dice, aprendiste lo mismo que yo. Estábamos sentados y yo veía cómo Juan se deleitaba, yo veía cómo hablaba este Policarpio, esa enseñanza transmitida de Juan. Entonces, ¿cómo es que te empiezas a desviar? Y tristemente eso es lo que pasa en este tiempo. Muchos escuchamos la doctrina de Jesucristo, el Evangelio, y aún hay
quienes se desvían, que se desvían en costumbres, en tradiciones, que se están desviando en este tiempo a otros lugares. Por eso es que nos han dicho que tenemos que estudiar, que debemos de estar firmes. Me decía una hermana hace ratito, ahora me doy cuenta de todo lo que vivieron, toda esa persecución que vivieron. Ajá. Y que la verdad no se compara con la persecución que nosotros vivimos. En nada. Ajá. Nosotros estamos, de verdad que gracias a Dios, bien. Ajá. No estamos viviendo una persecución en el que o niegas o te cortan la cabeza o te echan a los leones o te llevan al circo, ¿no? O te llevan al coliseo. Nada de eso. O te van a apedrear en este momento. No estamos viviendo absolutamente nada de eso. Policarpio se sentaba y hablaba, sus entradas y salidas, sus modales y su fisionomía, sus discursos, que dirigía a la congregación, como hablaba de sus relaciones con San Juan y con los otros que vieron al Señor, sus milagros y sus enseñanzas, cómo había recibido todo lo que le fueron testigos oculares de su vida, lo narraba de acuerdo con la Escritura. Entonces no nada más lo narraba de labios, sino a través de la Escritura iba narrando lo que había aprendido, lo que aprendieron de Jesucristo, a través de ver esos milagros, a través de recibir cada enseñanza, las parábolas, pero iban guiados por la palabra de Dios, por las Escrituras. Y esa es la recomendación que a nosotros siempre nos hace, que tenemos que tomar la Biblia y tenemos que estar atentos. Apenas hace unos días leíamos algo que decía que no hay que estar abiertos a una mente abierta, no hay que estar atentos a una mente abierta, sino que tenemos que estar atentos a una Biblia abierta. Esa es la diferencia, que tenemos que estar abiertos a la palabra de Dios, atentos a la palabra de Dios, a la dirección. Estas cosas por la virtud de la gracia de Dios me impartió a mí, y yo las escuchaba con ansiedad y las escribí, no sobre papel, sino en mi corazón. Y es algo que nosotros tenemos que tener escrito, la palabra de Dios en nuestros corazones, tenerlas atadas a nuestro cuello. No nada más es el que tengamos palabras escritas, versículos escritos en nuestra Biblia, o que no nos sepamos de memoria, sino que realmente tenemos que tener ese discernimiento para poderlo llevar a cabo primeramente en nuestras vidas, que va a ser el reflejo en nuestras vidas, la palabra de Dios. Entonces, él habla con relación a Ireneo, que él era celoso, que él era celoso de la palabra, pero se deleitaba en la palabra, se gozaba en la palabra. Desde pequeño él estaba atento. Dice, Policarpio transmitió a Ireneo su espíritu, su carácter y sus costumbres. Siendo aún joven, se estableció en Lyon, donde pronto aparece actuando en calidad de anciano de la iglesia, la cual mostraba por el gran aprecio y admiración. Recordemos que Lyon quedaba, ¿en dónde quedaba? En Francia. Durante la persecución que asoló a la iglesia de Lyon y Viena, parece que se hallaba ausente, pero regresó pronto, y la iglesia le eligió para ocupar el puesto que había dejado. La persecución que la iglesia enfrentaba era en la iglesia de Galacia del Sur. Dice que había sufrido fuertes incursiones y una plaga mortal. Para los paganos, la negatividad de adorar a deidades había despertado la furia de los dioses. Los prejuicios existentes se convirtieron en disturbios, y estos arrastraron a los cristianos a la plaza pública. Finalmente, los cristianos fueron condenados
por no seguir las demandas de las autoridades. Algunos fueron ejecutados, mientras que otros, como Potín, el obispo de Lyon, murieron en prisión. A edad avanzada, Potín murió. Entonces, dice que eran arrastrados hasta las plazas públicas. Ajá. No nada más sino todavía los arrastraban toda ese martirio que vivían. En algún momento me tocó leer un libro que hablaba con relación a lo que vivieron los judíos con los nazis, y expresaba el autor, él era un psiquiatra en ese tiempo, y explicaba que el fin de los nazis no era matar a los judíos, sino hacerlos sufrir y que ellos se vieran peor, que se sintieran inferior a un animal. Ajá. O sea, era tan grande la humillación que les hacían pasar. No nada más era mátalos y termínalos, no. Era terrible. Nos decía este autor, porque él vivió eso, decía, un pedacito de cobija chiquitito, nos juntábamos y con eso nos tapábamos. O el tan solo estar todos ahí sentados en el suelo, juntos, pegados, bajo goteras, bajo lluvias, era un consuelo para nosotros, porque nos calentábamos unos a los otros con el cuerpo. Ajá. Entonces, o sea, no nada más es el que los mataba, sino todo esto lleva un propósito y un trasfondo, que renegaran de su Dios, que renegaran. Ajá. Nosotros vivimos circunstancias, pero tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque si no estamos atentos, si no estamos alimentados, eso nos va a hacer renegar. Ajá. Entonces siempre tenemos que estar alertas de lo que estamos recibiendo, de las enseñanzas. Podemos devorarnos la Biblia, pero si no la vivimos, si no la palpamos, si no la digerimos, podremos saber mucho, pero solamente serán cosas huecas. Dice que durante la persecución que asoló la iglesia, ya lo leímos, que también fue un gran pastor, también fue tomó el control, tomó la dirección en Lyon después de la muerte de Potín. ¿Y esto a qué lo llevaba? Dice, teniendo que pastorear a esa iglesia y a los grupos de cristianos que había cerca de Lyon, pudo revelarse como un hábil y juicioso conductor del rebaño, haciendo frente a la lucha externa de la persecución, que aún continuaba, y a los conflictos internos producidos por las doctrinas extrañas. No solamente el hecho de quedar como pastor, no solamente era llevar a cabo el guiar a los cristianos en esa dirección, sino también las tareas que conllevaba como un pastor. Ajá. Dice, tiene que pastorear a la iglesia y a los grupos cristianos que había cerca de Lyon. Como sucesor de Potín, se enfrentó cómo cuidar a las viudas y a los huérfanos, cómo consolar el sufrimiento, alentar a los desertores, aliviar los temores y promover la unidad. Eso es lo que lleva a cabo un pastor. No solamente es el que te da la palabra, ¿no? Sino que la palabra te tiene que nutrir, pero dentro de todo eso también tiene el cargo de las viudas, de los huérfanos y de los desamparados. Y fácil se nos hace decir, ay, el pastor no llegó, el pastor esto, el pastor el otro. Pero hace rato escuchaba a Alan cuando decía, el pastor es el que intercede por uno, es el sacerdote que intercede por cada uno, por las rebeliones en las que estamos, por esas rebeldías en las que nos encontramos.
Y no nada más por las rebeldías, cuando te llega el tiempo de enfermedad, cuando estamos enfermos, también. Cuando estamos en abundancia, a veces ni nos acordamos de nuestros pastores. Y es cuando más tenemos que estar en ese tiempo, en la abundancia. Cuando estamos sanos, cuando estamos fuertes. Yo creo que muchos de nosotros en este tiempo ni nos hemos preocupado por las viudas, por los huérfanos, sino muchas veces nada más nos preocupamos por el que nos cae bien. Le voy a dar al que me cae bien, porque me llevo bien, porque congeniamos, porque nos entendemos, porque me entiende, porque me comprende. No, tenemos que ir más allá. Y eso es lo que lleva a ser Dios en nuestras vidas. Por gratitud, el Espíritu Santo nos lleva a hacer eso. A ser obedientes en esa área. El dar, el compartir, el predicar la palabra, el enseñar, el alimentar. Entonces no nada más se puede decir que un pastor, pues ya se quitó Potín y sigue Ireneo. No, era toda una tarea que tenía que llevar a cabo, así como cada uno de nosotros tenemos una tarea en este lugar, una responsabilidad delante de Dios. Ese celo tiene que estar en nosotros por la palabra de Dios. A veces nos escuchamos a otras personas en alguna ocasión. Vamos en la combi, vamos escuchando infinidad de cosas. ¿Cómo va la gente hablando por teléfono, alto volumen, y hable, y hable, y hable, y escuchamos todos sus chismes? Pero a nosotros nos escuchan. Nos escuchan en la combi cuando hablamos de Jesucristo. Una vez le decía a mi esposo, ¿sabes qué? A partir de este tiempo, cuando vengamos en la combi, vamos a hablar solamente de Jesucristo. Y no nos vamos a detener si estamos en alto volumen, en bajo volumen. Va a ser Jesucristo nuestro tema. Solamente. ¿Por qué sí tengo que escuchar las leperadas? Entonces yo tengo que compartir de Jesucristo. Tengo que platicarlo con Él. Y de verdad que a partir de ese tiempo lo sentimos. Vamos en la combi, vamos hablando de Jesucristo. Ajá. Yo no sé si le sube más a sus audífonos o queda la palabra, la semilla sembrada, la curiosidad por conocer. Pero ya hacemos la diferencia en el momento que estamos en la combi. Compartiendo los testimonios, qué hermoso es cuando van compartiendo los testimonios en la combi de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y que siempre hay un testimonio, Yo creo que nunca deja de haber un testimonio de Dios en nuestras vidas. Día a día tenemos un testimonio. Tan solo el simple hecho de estar aquí en este momento, y que tenemos vida, y que tenemos salud, y que podemos decidir en qué hora salimos, a qué hora regresamos, eso es ganancia. A pesar de que algunos venimos con diferencias, con circunstancias, pero gracias estamos aquí. Entonces, el celo por compartir la palabra. Tenía que enfrentarse con la persecución que aún continuaba y los conflictos internos producidos por las doctrinas extrañas. Y aquí se refería con relación a los gnósticos. La doctrina seguía sufriendo los duros ataques de la herejía. El gnosticismo había ganado mucho terreno. Sus fantasías, especulaciones respondían muy bien al orgullo humano. Ireneo recordaba lo que había oído de Policarpio y a Juan acerca de estas peligrosas tendencias. Los gnósticos procuraban hacer del cristianismo una cuestión científica más bien que religión.
Querían que la sabiduría reemplazase a la fe. Todo esto sonaba muy bien en los oídos carnales, pero en realidad el gnosticismo no poseía la verdadera ciencia de la cual hacía tanto alarde. Argumentaban sobre el origen del pecado, mientras los cristianos buscaban verse libres del pecado. Y qué diferencia tan grande, ¿no? Ellos hablaban del pecado, pero nosotros hablamos de librarnos del pecado, de cómo Dios nos libra en nuestras batallas, cómo Dios nos fortalece en medio de la circunstancia, de la prueba. Ajá. Y mientras que ellos hablaban con relación a eso, confundían el árbol de la ciencia con el árbol de la vida, pero los cristianos, digámoslo, no se ponían al estudio de estos problemas, sino hacer consistir la religión en estas enseñanzas estériles, descuidando la ciencia que nos hace sabios para la salvación. Ocurría entonces lo que ocurre ahora muchas veces con personas mareadas por una ciencia falsa o superficial, que demuestran la más culpable negligencia en lo que afecta a los problemas prácticos de la vida espiritual. Vamos a leer Judas, el libro de Judas. Vamos al libro de Judas. Vamos a leer el versículo 3 al 5. A la cuenta de 3. 1, 2. ¿Ya lo tienen? ¿No? Recordemos que ellos deseaban que reemplazaran la sabiduría por la fe. Perdón, la fe por la sabiduría. Ajá. Hacer a un lado la fe. Es lo que ellos intentaban, lo que ellos deseaban. ¿Ya lo tienen? Amén. Amén. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortados que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿A quién fue dada la fe? A los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente a los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordarlos que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y de ahí vamos al versículo 17 y 20. Al 20 dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Seguimos hasta el 23. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ajá. Entonces, ¿cuál era el propósito de ellos? Alejarlos de su fe. Pero aquí la palabra nos enseña que debemos de estar firmes en la palabra, que debemos de estar firmes en la fe. Los montañistas también, dentro de lo mucho de bueno que enseñaban, habían caído en errores y excesos, en tanto peligros, llevando la espiritualidad a un terreno movedizo. Ireneo, a quien Presense llama a un ardiente, Presense llama un ardiente apóstol de la unidad eclesiástica.
Aspiraba a que todos los que invocaban el nombre de Cristo formasen un solo redil. Hombre esencialmente moderado, procuraba conciliar las tendencias más opuestas, que aunque aún ellos se alejaban, él los buscaba. Él buscaba esa unión. Era sabio. No nada más decía, pues que se vayan. No quisieron, pues luego nos vemos. No. Él buscaba. Por eso es que nos decía al principio que él era celoso. Era celoso, que tenía gracia. Que tenía ese fervor dentro de tantas virtudes y cualidades, porque también en la forma como escribía, cómo se expresaba, cómo relataba cada pasaje, cada palabra que él escribía, no lo hacía, pues así como caiga, no, buscaba siempre resaltar a Jesucristo, resaltar lo que había aprendido a través de Policarpio, que había sido transmitido de Juan, el apóstol Juan. En el año 180 escribió su famoso libro titulado, ¿alguien sabe cómo se llamaba ese libro? ¿Sí lo leyeron en casa? ¿Su tema? Se había titulado Contra las herejías y está compuesto por 5 libros. No tuve tiempo de leer los libros, porque leer 5 libros, pero de verdad que tan solo el leer el subtítulo, el título del libro, es para buscarlos, para leerlos y seguir enriqueciendo lo que estamos aprendiendo en este tiempo. Dios nos está hablando de la iglesia eclesiástica y de verdad que muchas veces no entendemos hasta que nos toca compartirlo, hasta que nos toca aprender. Es cuando nos vamos profundizando más. Cuando buscaba con relación a Ireneo, de verdad, la enseñanza aquí es corta, pero me llevaba una cosa y luego a otra y luego a otra, y de verdad que nos decía el pastor, tengan cuidado porque entre tanto buscar se pierde uno. Pero es esa necesidad, es ese enriquecimiento que te lleva a ver más, pero lo cortas. Pero gracias a Dios que nos da vida y podemos continuar. Ahora con la computadora de verdad, rápido, buscas con una palabra y ya te da. Entonces, vamos a leer un poquito más. Vamos a leer un poquito más. Ya que hay 5 tomos, hay 5 libros diferentes. Con lo que puedes alimentarte un poco más, retroalimentarte. Escribe con la habilidad de un griego y piensa con la profundidad de un romano. Presenta a los propagandistas de ideas erróneas, cubiertos con la careta de ortodoxia, entrando en las casas de los cristianos, usando todos los medios astutos para hacerlos mover de la simplicidad que es en Cristo, apelando al orgullo humano, hablando de ciencia y de grandezas aparentes. Y este era el propósito del libro, el de presentar la verdad cristiana en la forma por él interpretada. Presentar la verdad cristiana, presentar el evangelio de Jesucristo. Esa es la verdad cristiana, que aprendamos verdaderamente lo que es el evangelio de Cristo. Que lo vivamos, que lo sientamos. Van a decir, la hermana repite mucho eso. Sí, que no sean palabras huecas en nuestra vida, que seamos obedientes a la enseñanza, que seamos obedientes a lo que Dios nos habla a través de su palabra, a lo que Dios nos contesta en su palabra. Porque recordemos que cuando oramos estamos platicando con Dios, y dentro de esas oraciones están las peticiones, pero también Dios nos contesta a través de su palabra. Muchas veces uno se deja guiar bastante, ¿no? Por decir, es que Dios me contestó, no sé, sí, pero vayamos a la palabra, que nos conteste con su palabra, Señor.
creía en la sinceridad de sus adversarios y si inevitablemente dice algo amargo, lo compara a las medicinas de este gusto, que son desagradables al tomarlas, pero buenas para curar las enfermedades. Nosotros los amamos, decía, más de lo que ellos se aman a sí mismos. Y así debe de ser nuestro amor hacia las personas. Así debe de ser nuestro amor hacia nuestros hermanos. Nosotros tenemos que amarlos más. Mi responsabilidad es amarte más a ti de lo que tú misma te amas. De lo que ellos mismos se aman, dicen amarse. Porque en el mundo dicen que se aman, ¿no? Pero podemos ver el tipo de vida que llevan. Podemos ver el tipo de cuidado en sus cuerpos. Que realmente no hay cuidado, ¿no? Es una perdición total. Muchas veces dicen las personas, pues ya me merezco unas chelitas, ¿no? Ya me merezco, ya me merezco, ¿no? O sea, eso es lo que le dan a su cuerpo, eso es lo que en la forma como bendicen su cuerpo. Ajá. Por eso es que nosotros tenemos que amarlos más de lo que ellos se aman. Ajá. Pues yo me gané un cigarrito. Ajá. Tenemos que amarlos más nosotros de lo que ellos se aman. Tenemos que orar por ellos. Ajá. Tenemos que orar por aquellos que se han apartado. Tenemos que amarlos más. No decir, pues ya se fue, que se vaya y luego regresa. No, yo lo tengo que amar más y tengo que clamar al Señor porque esa persona regrese, porque esa persona no se pierda, porque si se va no nada más se va a perder, sino se va a ir al infierno. Tenemos que amarlos más. Y tienen que amarme más a mí. De lo que yo me amo. Tenemos que amar más. Y recordemos que ese no es una decisión si quiero o no. Es un mandamiento que Dios nos da. Ajá. Es un mandamiento. Y si el Espíritu de Dios habita en nosotros, ¿a quién nos va a llevar? A amarnos, a cuidarnos. Ajá. Yo le daba gracias a Dios ahorita porque estaba ocupadísima y mis hermanas van y me ayudan. Entonces, gracias, Señor. Gracias. Ajá. Gracias porque nos reflejamos ese amor. Entonces, no nada más estoy llevando la palabra en mi mente, sino la estoy reflejando, la estoy activando. Tenemos que activar la palabra de Dios en nuestras vidas. El amor que les tenemos es sincero y sería un bien para ellos responder a este amor. Dice que ese era su pensamiento de que el amor que les tenemos es sincero. Nuestro amor es sincero. Y que ellos deberían de responder a este amor. Nosotros tenemos que responder a ese amor. Ajá. Y no porque queramos que nos pongan coronas y nos pongan, no. Porque eso es gratitud. Cuando nosotros respondemos al amor que nos dan, se llama gratitud. Ajá. Cuando nosotros respondemos al amor que nuestros pastores nos dan y decimos, bueno, pero si no me visita, sí, no te visita, pero ya te enseñaron a caminar. ¿Quién es tu consolador? ¿Quién es tu fortaleza? ¿Quién es tu alto refugio? ¿Quién es el que te va a sacar adelante? Cristo. Ajá. Entonces ya nos dieron, ya nos enseñaron, no te enojes. Debemos de amarlos, debemos de bendecirlos. Es como nosotros no podemos estar todo el día con los hijos, pero los enseñamos a caminar. Mira, te vas por la banqueta, no te vas, Santiago, ¿verdad? Te vas, vuelta a la derecha, no te vayas a ir a la otra esquina. Damos instrucciones. ¿Por qué? Porque no puedo estar para estarte acompañando todo el tiempo. Entonces, esa es la enseñanza que recibimos. Tenemos que aprender a caminar en Cristo. Tenemos que enseñar a nuestros hermanos a que caminen. Tenemos que amarlos más que a nosotros mismos. Enseñarles que caminen.
confiados, que aprendan el Evangelio, la sana doctrina. Y no que se hagan dependientes a nosotros. No depender nosotros de los demás. Tenemos que depender solamente de Él. Y en su gracia, en su misericordia, Él te envía ayuda. Él te envía a esos guerreros. Él te envía a quienes Dios va a usar para fortalecerte en ese momento. Hay veces que pasa la palabra y dices, eso era todo, Señor, lo que necesitaba tu palabra en mi vida. A través de transmitir quién es Dios y lo que ha hecho en Cristo, representa para Ireneo la base del estilo de vida del cristiano, una vida marcada por la obediencia, el amor y el agradecimiento. Eso era algo de lo que él escribía. Dice que escribe con entusiasmo y pasión, comunicando su admiración por la belleza de la persona, la verdad y las obras de Dios, que incluyen el mundo creado y el Evangelio. Dice que él escribe con entusiasmo y pasión. Él era apasionado, que escribía la belleza de la creación que Dios había formado y el Evangelio, la revelación, el entendimiento del Evangelio, lo que Dios le iba a enseñar. Según algunos historiadores, Ireneo sufrió el martirio en el año 197, pero la antigüedad cristiana no ha dejado ningún detalle sobre las circunstancias y pormenores de su muerte. Su legado de Ireneo, dice, desde el punto de vista puramente histórico, es que él estaba contra las herejías. También desarrolló una teología pastoral con una perceptible y rica entendimiento de la palabra de Dios, de la Biblia, basado en la Biblia. Basado en la Biblia es que él desarrolló esa teología, basado en la palabra de Dios, no basado en su entendimiento, en su yo creo, en su yo pensar, sino en la revelación, en la palabra de Dios. ¿Alguien investigó algo más con relación a Ireneo? Entonces vamos aprendiendo, vamos a buscar un poquito más de Ireneo, y con relación a esos libros que él escribió, vamos a darnos un tiempo para buscar más con relación a él y con el propósito de ampliar. Ahora vamos con Tertuliano. Tertuliano dice que la antigua ciudad de Cartago, situada en las márgenes africanas del Mediterráneo, fue la cuna del elocuente orador, fuerte, apologista e incansable luchador que se llamó Tertuliano. Dice que era considerado el máximo apologista cristiano. ¿Quién me puede dar una definición de lo que es apologista? Apologista del Evangelio. Es defensor de una doctrina o credo, principalmente religioso, tiene que ver con la religión. Entonces es defensor del Evangelio, porque aquí no estamos hablando de Tertuliano, que era cristiano. Dice que nació en el año 160, siendo su padre un centurión del ejército romano. Pertenecía, por lo tanto, a la clase mediana de la sociedad. Dice que tenía dotes naturales de orador, fogoso. Sus padres le iniciaron en la carrera de las leyes, esperando actuar de manera sobresaliente en las continencias que se debatían en el foro. Tuvo experiencia entonces como abogado. Llegó a ser poderoso en la lengua griega
pero su idioma, el idioma con el que iba a pelear 1000 batallas y escribir numerosos volúmenes, fue el latín. Entonces nosotros a veces nada más nos conformamos con nuestro español. Leía hace unos días un documental de un hombre que andaba buscando, que vive abajo de un puente, ahora con lo que suscitó del metro. No invente, hablaba como 4 dialectos y creció en la calle. 4 dialectos diferentes, aparte del español, del latín. Y aquí también nos habla que él hablaba fue el latín el que dominó más. Entonces tenemos que trascender, tenemos que ir más allá del idioma, tenemos que buscar no conformarnos con nuestro español. No sabemos en qué momento Dios nos permite encontrarnos con otra persona y podamos compartirle. Decimos, Señor, yo soy misionero, llévame a las naciones, pero no sé hablar otro idioma. O tan solo el ir a otra ciudad, ir a la sierra, el poderles comunicar el evangelio, transmitir el evangelio. ¿Cuán necesario es? Quizás podemos empezar con nuestras raíces, empezar con nuestras familias. Hay familias, hay hermanos que todavía tienen hermanos que hablan dialectos. Preguntarles a ellos, aprender de ellos. Tristemente muchas veces las personas se apenan de sus familiares que hablan un dialecto, que hablan una lengua indígena, cuando sabemos que es riqueza que Dios nos permite tener para predicar el evangelio, para las almas sean salvas. Entonces, cada día el Señor nos va dando más responsabilidades. Qué bueno por ahí, porque algunos andan entrados en el japonés, ¿no? En el japonés. Entonces tenemos que ir más allá con el inglés. Nunca limitarnos. Llegó a ser poderoso en la lengua griega como su idioma, y el idioma con el que iba a pelear 1000 batallas y escribir numerosos volúmenes fue el latín, que dominó y manejó cual ninguno otro en su época. La vida pagana le arrastró en todas las corrientes del vicio, el circo y bajo el teatro, y los 1000 placeres carnales que Cartago ofrecía tuvieron en el joven pagano un apasionado admirador y partícipe. La enseñanza decía que él era de lo peor, que él se revolcaba con lo peor, en vicios, que él andaba en lo peor, a pesar de que era una persona estudiada, que tenía una carrera, andaba con lo peor. De los vicios era lo más bajo. Y podemos ver qué fue lo que lo llevó a cambiar su vida. ¿Qué fue lo que lo llevó a ser tan celoso en el evangelio? En ser ese hombre apasionado por el evangelio, que dentro de los idiomas que él habló lo llevó a escribir. ¿Ya te revolcaste? ¿Ya te ensuciaste con todo?